Con más de 15 años de experiencia en comunicación social, Mariandre Varela ha tenido el privilegio de desempeñarse como presentadora en programas de televisión, locutora en programas de radio y en la actualidad es la voz detrás del podcast El Poder de tu Voz Interior. Su pasión por ayudar a las personas a resolver conflictos la llevó a formarse como terapeuta sistémica y neurocomunicadora, desarrollando habilidades que trascienden el ámbito personal para llegar a audiencias masivas. Por el propósito de brindar herramientas de comunicación a un público más amplio, escribió el libro y monólogo Amarnos, Matarnos o Aceptarnos, una obra que explora las complejidades de las relaciones humanas. A lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado la metodología Comunicación Creativa Empresarial, con la cual ha capacitado a altos ejecutivos, políticos, emprendedores y familias, ayudándolos a encontrar su voz, resolver conflictos y maximizar su impacto. Y esa es nuestra invitada de esta noche en primera persona, Mariandre Varela, a quien le doy la bienvenida y qué gusto. Gracias. Qué gusto ahí revisando, conociendo un poquito acerca no solo de ti, sino de tu trabajo, de lo que haces, que tiene un valor muy, muy especial. Pero antes de conocer todo acerca de eso y también de conocer de esta maravilla que tenemos aquí, que puedo sin lugar a dudas o sin temor a equivocarme, que es prácticamente como un manual de vida. Sería bueno, nos ayuda a evaluarnos. Sí, nos ayuda a sí, evaluarnos. sí, No lo he leído, tengo que ser muy franco, voy a empezar a hacerlo, pero con lo que sé y hemos conversado fuera de cámara, creo que va a ser de mucha utilidad. Sí, Háblanos de dónde surge esta idea. Eres comunicadora. sí, soy Ya lo hemos visto comunicadora. a través de tu biografía. Sin embargo, ¿por qué interesarte por el comportamiento de las personas? Mira, creo que todo parte de una herida. Cuando yo estaba pequeña, a mí me abusaron sexualmente a los 5 años y yo crecí sin saber que había sido un abuso porque había sido mi nana. Entonces, imagínate, Wow. fue como la persona que más te cuida y que te dice que te ama, Que está contigo abusa de ti, siempre. que está contigo siempre, que está ahí acompañándote, apoyándote. Entonces, también fue basado en una manipulación y yo lo entendí adulta, pues yo lo entendí ya después de 17 años que mi mamá se interna, se aferra a que yo tenga herramientas para saber qué era lo que a mí me estaba ocurriendo, porque no entendían por qué yo no iba bien en No sabía en clase. ese momento lo que había No, pasado. ellos se enteraron cuando yo tenía 14 años, porque yo intento suicidarme. Wow. Y claro, era porque es que yo sentía que no sabía cómo comunicar lo que yo sentía, me explico, Claro. porque además no me iba bien No, en hay el temor, colegio. además. Sí, y yo Era una no, figura de alguna manera de autoridad claro, pero es que, sobre ti. y que yo no sabía que eso me había pasado, ¿sabes? Yo sabía que me había pasado algo que no estaba bien, porque yo lo sentía en mi cuerpo, porque yo lo sentía como siempre estaba como a la defensiva, me escondía. Yo sabía que algo no estaba bien, pero yo no sabía qué era. Yo sentía un dolor, pero yo no sabía qué era. Y ella se mantuvo presente en la vida No, familiar. no, ella solamente estuvo un año. O sea, desde de esa época de 5 o 6, estuvo solamente un año. Ujú. Pero, y era también una niña, era una adolescente, ella tenía como 18, 19 años. Y Pero entonces, tanto como niña no. bueno, Pero, exacto, pero era joven, pero era bastante joven. joven. Entonces, claro, yo creo que en mi adolescencia lo que yo estaba era como acumulando un dolor y ese no entendimiento y mis papás tampoco el entender por qué yo me comportaba como yo me comportaba, que era que no estudiaba, Ujú. que iba al colegio y me dormía, que todas esas cosas que no entendían ellos y estaban buscando herramientas para apoyarme, pues yo tampoco lo entendía. ¿Y qué pasa antes de saber qué ocurrió y cómo saliste de esa realidad que era la tuya en ese momento? Sí. ¿Cómo o por qué es el comportamiento? ¿Hay un abandono de la propia persona de sí, de su conciencia, o qué pasa en esos momentos? Mira, Para esas características o sí, esos mensajes, porque son esos mensajes. mensajes. Mira, yo siempre le digo a los padres, nunca te veas como padre, mírate como hijo. Sí, sí, porque no todos somos padres, todos somos hijos. Todos en algún Ujú, momento fuimos hijos. ujú, Y tú te vas a dar cuenta que tú cuando eras hijo, algo te dolió y no lo sabías comunicar. claro. ¿Qué te hubiera gustado que tu papá o tu mamá te dijeran? ¿O qué te hubiera gustado que hicieran para que tú pudieras comunicar eso que te dolió? Y desde esa perspectiva tú puedes abordar a tus hijos, porque un niño no tiene la capacidad de decir, oye, mira, me abusaron
de esta manera y me hicieron esto. No saben ni siquiera qué es el abuso. No tienen idea qué es abuso. Entonces, y más cuando está disfrazado de amor, que ahí eso es mucho cuidado cuando vas a dejar a tus hijos con familiares, ¿sabes? Porque al final tú no sabes. Siempre es en el entorno de confianza. Siempre es un Nos estamos cuidando de terceras personas fuera de, pero todo se da generalmente en el entorno de la confianza. Sí, así mismo. Y entonces esa criatura de alguna forma está buscando es ser escuchada o ser entendida en algo que no entiende. ¿Qué pasa? El dolor, cuando un infante vive un dolor, él se disocia completamente de su personalidad. ¿Me explico? Se queda grabado en el cuerpo. En el caso de los abusos, se queda grabado en una convulsión física, que puede ser masturbación, más adelante puede ser adicción a la pornografía, en fin, ¿no? Entonces queda grabado en el cuerpo en un constante detonante que obviamente no sabe la razón. ¿Cómo lograste decirlo? ¿O fue tu mamá, que, como me decías, que te ayudó a expresarlo? ¿Qué pasó? Qué fuerte. No, yo no sé. Esto es para que estemos aquí como unas 5 horas. Busquen café, por favor. Tenemos media, pero vamos a procurar que nos rista. Mira, yo me intento suicidar a los 14 y la manera en la que lo hago es tomándome unas pastillas. Entonces, lo que hice fue drogarme. Y en la drogada fue que le dije a mi mamá. Ok, sin ni siquiera a conciencia. Yo no tenía conciencia de nada. Pero era de lo ese que yo dolor, el dolor diciendo. estaba... Mira, y esto es importante lo que estás diciendo, Mariandre, porque mucha gente escapa supuestamente del dolor a través de las adicciones. 100%. Esto no era en sí una adicción, era una salida. ¿Quién sabe? Ya me dirás cómo se da cuenta y qué pasa. Si no se dan cuenta o si fuese otra la circunstancia, quedas en esa adicción. 100%. Tratando 100%. de esconder la herida, pero aflora más todavía la herida. Y posterior, lo que viene después del éxtasis, de esa sensación, es más dolor. Es un vacío. Y por eso la gente no quiere quitarse la vida, la gente quiere quitarse el dolor que siente. La gente no quiere emborracharse hasta las 1000, la gente quiere quitarse el dolor que siente. Y lo hacen a través de placeres instantáneos, entonces, o de salidas inmediatas. Perdón, como en mi caso fue tomarme pastillas para poder entonces salir de esa sensación. Y yo le comento ahí toda la historia a mis papás, sin estar consciente. Luego me veo yo en la posición de despertar y verlos al frente de mí y enfrentar y decir, sí, creo que pasó algo que no estuvo bien. Pero después de ahí mis papás se concentran en que yo tenga herramientas, psicólogo, cualquier cantidad de terapias, no sé, tipo de terapia de color, psicología del color y todo esto, para yo poder entender. Yo me voy a mi casa a los 17 años porque mi pasión siempre fue comunicación social, siempre. Yo de chiquita me encantaba estar metida en los eventos, agarrar micrófono, animar. Es un denominador común del comunicador. Sí, mi papá decía que yo bailaba en la cuna, entonces yo supongo que, y yo me paraba frente a Sábado Gigante, Sábado Sensacional, en eso. Yo que decía que era Don Francisco, aquí ya lo hablé, ajá, aquí yo lo he contado. Y salían las bailarinas profesionales y yo me ponía hacia el frente como soy ella. Era la artista. Sí, la artista, y me encantaba cantar y escribir, y entonces esa parte artística yo no la quería dejar a un lado, pero había una parte de mí que también era muy formal y que necesitaba demostrarme a mí misma que podía ser o tener autoridad en un tema que me demostrara que yo era inteligente, porque claro, en mi infancia yo no tuve esa oportunidad. Claro. Entonces llegué a la universidad y yo me comí la universidad. Bueno, quiero saber esa etapa, pero esa etapa nos la va a contar cuando estemos de vuelta de la pausa. Esta conversación es sumamente interesante. Si usted tiene familiares en casa en este momento que estén haciendo cualquier otra cosa, dígale, Vega, siéntese, que tenemos que ver esto, porque lo que viene a continuación no solamente es revelador, sino que es de mucha y gran utilidad. Así que, venga, los esperamos ahí en el próximo bloque. Vamos a la pausa. Esto es En Primera Persona junto a Mariandre Varela esta noche.
Estamos de vuelta en primera persona esta noche junto a Mariandre Varela y le decía que invita a todo el que tenga alrededor en casa para que vea lo que a continuación vamos a seguir conversando en este espacio, porque Mariandre decide entonces hacer de la comunicación eso que ella manifestaba y expresaba de forma muy inocente, pues su mayor fortaleza, Sí. además, desarrollarlo académicamente. Sí, pero no solamente, porque yo ya pasé del sueño de, ay, quiero ser artista, a decir, ¿cómo hago para ser la voz de los que no tienen voz? Es un compromiso. ¿Sabes? ¿Cómo hago para yo poder ayudar a aquella persona que siente dolor a que lo comunique? ¿Cómo hago para que aquellas personas, comunidades, por ejemplo, nosotros los comunicadores que nos toca ir a barrios, comunicar lo que está pasando, cómo convertirte en ese vocero real que sea mucho más allá de algo de sábado sensación? Sí, no entretenimiento. Exacto. Algo más profundo. Algo más profundo. Y fue súper lindo porque cuando decido irme a estudiar comunicación social, bueno, estaba en la época también de querer tener novios y fue súper tóxico. Pero la Caías relación... en relaciones tóxicas. Ay, horrible, no te puedo explicar. Pero de ti hacia ellos, o tú buscabas la persona que era más controladora. No sé. No. Porque son características. Mira, también, son características, sí. No, cualquier cantidad de manipuladores. Hoy en día tienen nombre de narcisistas y todo el ahora cuento. ya tienen etiqueta. Infieles no. Y tal. Sí. Total, ¿no? Pero bueno, esa relación específica, súper tóxica, gracias toxicidad, porque me llevó a que descubriera una técnica que se llama constelación familiar. Y constelación familiar es una rama del psicoanálisis que nos ayuda a reconocer cuál es el patrón que repetimos hasta una tercera, cuarta generación. Bueno, la Biblia lo dice, ¿no? Son como hablar de taras familiares. Sí, exacto. Entonces, cuando tú te das cuenta, ay, yo tengo este tipo de relación y ves que tu mamá, tu abuela, tu bisabuela tuvieron... Tu tía y todo. Toda la línea gráfica del sistema familiar, pues resulta que todos tuvieron un mismo tipo de relación. No, lo mío no iba tanto por allí como por mi mamá, pero obviamente un patrón repetido. Sí. Cuando yo hago la sesión, lo impresionante fue que yo dije, esta es la solución de mi vida. ¿Cómo hago para estudiar esto? Porque yo no sabía que estudiar periodismo, o sea, lo que nosotros hacemos no cubre el 100 de lo que realmente pudiéramos hacer. Así es. Un comunicador social se queda mucho en lo que te pide, además, en la televisora, la radio, qué sé yo. Te quedas muy dentro de un patrón. Además de que el tiempo, o sea, tienes una línea, pero además el tiempo no te permite desarrollarlo. ¿Tú sabes por qué me dicen Mariandre? Mi nombre es Mariandreina, porque en la radio no daba el tiempo para decir, reportó para ustedes Mariandreina Varela. Tenemos que cortarte el nombre. Y así es todo, señores. Entonces, claro, los tiempos no daban. Y yo veía tantas cosas afuera que yo decía, no puede ser. O sea, hay que hacer algo más. Ahora, ya en ese momento había sanado. Mira, no, yo creo que no. Yo creo que yo me di cuenta que sanar es mucho más fácil de lo que uno se imagina. ¿Sabes? Me llevó mucho tiempo entender eso. Me llevó mucho tiempo entender que sanar no es solamente buscarte un terapeuta, entender el dolor, saber lo que te pasó, solamente perdonarlo. Me di cuenta que a veces nos quedamos muy anclados en buscar, ¿sabes? Más heridas y más heridas, como que si estuviéramos rotos, dañados, como que si siempre nos faltara algo. Y esa sensación de insuficiencia, terminas nunca... Y de que no somos capaces solo de identificarlo y salir adelante. No, y terminas como diciendo como que, ¿cuándo voy a sanar? No terminas de sanar porque estás siempre buscando algo que sanar. Entonces creo que a mí me llevó mucho tiempo. Y creo que me llevó mucho tiempo también porque yo me fui de mi casa a los 17 a estudiar, pero además yo casi no veía a mi familia. Entonces, claro, no tenía como ese feedback de personas cercanas. Yo me llevé completamente a mi éxito laboral. A estudiar, a trabajar, a construir. Nunca trabajé para nadie. De hecho, los medios a los que trabajé siempre les trabajé como servicio profesional. Entonces, y paralelo, que encuentro con esta técnica de constelación que yo dije que es la solución de mi vida, y es la solución de mi vida porque yo dije, puedo descubrir cosas mías mientras que voy viendo cómo puedo ayudar a la gente, a otras personas, a que puedan identificar de manera rápida que lo que están viviendo
no es solamente tuyo, porque tú sientes que eso, pana, eso lo tienes tú y no lo tiene nadie más. Nadie, exactamente. Y tú vas en contra de tu familia. Lo repetitivo que es. Exacto. Y entonces estás en contra de tu mamá, en contra de tu papá, en contra de tu abuelo. Porque entonces, porque a mí me dejaron, porque a mí me abandonaron, porque... Y nos quedamos en esa historia, taca, 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 y yo estoy mal y yo soy la única persona. Pero cuando tú ves la herida de tu mamá, pero cuando tú ves la herida de tu abuela, pero cuando tú ves la herida de tu papá, te das cuenta que todos sufrieron. Todos aquí, todos los que nos están viendo, todos han sufrido. Y esa herida hace que nosotros hagamos cosas que hieran a otras personas y así sucesivamente. Termino de estudiar constelación familiar, me llevó 4 años, el mismo tiempo que me llevó la carrera. Yo ya había empezado a trabajar en medios de comunicación. Desde que yo empecé la carrera, a mí me captaron de una vez y me metieron en TV y me metieron en radio y siempre tuve muchos proyectos en medios de comunicación. Se nota que puedo comunicar. Muy bien, y muy fluido y sin muletillas, que es lo mejor de todo. Mira, y fue muy interesante porque yo dije, tengo que crear proyectos. Ahora vamos a crear proyectos que se unifique el poder de la comunicación con el poder que tenemos interno para sanar y que lo que nosotros expresemos al mundo realmente ayude a sanar a otros. Y lo que al final es realmente el objetivo de la comunicación. Somos agentes de cambio. Sí, 100%. Y tenemos que de alguna manera, o sea, somos un servicio a la sociedad. Si no lo entendemos de esa forma, seguimos dando vueltas sobre cosas que son vacías. Y generalmente, sí, por el tiempo, como ha manifestado María Andrea hace un momento, el tiempo hace que todo se quede en la superficie. Sí. Muy poco se profundiza en ese sentido. Vamos a irnos a la pausa porque sí, viene la etapa en la que ella se prepara y yo creo que a raíz de eso es posible tener este manual de vida, que es importante hablar de él a continuación y sería valioso también que usted tenga la oportunidad de adquirirlo. Pero vamos a la pausa y hablamos precisamente de eso. Quédese con nosotros, esta conversación interesante junto a María Andrea Varela continúa en el próximo bloque. Estamos de vuelta junto a María Andrea Varela esta noche en primera persona porque en el estudio, en la parte académica de la comunicación social, buscas la especialización entonces en ese conocimiento interno. Exactamente. Sí, mira, me preparé constelaciones familiares y todo lo que es inteligencia emocional, programación neurolingüística, genealogía, y psiconeurolinguística. Por iniciar algo en ese sentido. Hazlo, sí. no te vas a arrepentir, porque te ayuda a identificar según el movimiento cómo tú estás guardando historias tuyas. Es muy interesante. Pero además hicieron un estudio extra sobre la psicología del cuerpo, es decir, cómo las enfermedades vienen gracias a una emoción reprimida. Entonces yo estudié psiconeurolingüística y bueno, me seguí formando y me seguía adentrando hasta llegar a la neurociencia y descubrir un mundo de conocimiento que cuando te vas a un manual de vida único que todos debemos leer, que es la Biblia, está absolutamente todo ahí. Y me apasioné tanto por los dos temas y decir, oye, hay mucha gente muy espiritual que no practica herramientas de ciencia y Dios nos ha dado don de ciencia, y mucha gente científica que no cree en Dios y cuánto necesita a Dios para que pueda... Al final. No somos una cosa solo y con la ausencia de otra no lo somos. No lo somos. Por eso es que decimos somos alma y cuerpo, o sea, no puedes dividir eso. Sí, y tú sabes que alma puede venir de una mala traducción y realmente su traducción real es hálito, y hálito es lo que Dios nos da, el aliento de vida, el hálito de vida. Entonces, por eso es que la gente se siente tan bien cuando está en una crisis y empieza solamente a respirar y se siente bien, es porque se oxigena. Entonces, todo está todo lo basas, si te pones a profundizar en todos los temas, a nivel espiritual está escrito, a nivel científico también, y ahí está todo. Entonces me interesé y luego escribí Amarnos, Matarnos o Aceptarnos. Amarnos, matarnos o aceptarnos, A ver, y dice aquí abajo, un espacio para encontrarte con lo más íntimo de ti. Hablemos de esto. Amarnos, que matarnos, quiero que sepan que es, o sea, si ustedes han visto los manuales de vida. 400 páginas. Mira, tiene
Tiene preguntas, Ujú. tiene frases. Yo se lo doy a mis clientes para que puedan hacerlo como un estudio, porque tiene muchas herramientas para que tú puedas ir adentrándote en ti de una manera más práctica, ¿no? Ujú. Que yo creo que eso es lo que tenemos que ser prácticos. Y hay palabra de Dios ahí también, Qué bueno. porque una de las cosas que yo puedo decirte es que no existe para mí más nada más sanador que encontrar la paz que sobrepasa entendimiento en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que solamente cuando lo experimentas, no se lo puedes Sí. explicar a nadie. No, Yo, eso es una y te experiencia entiendo totalmente perfectamente. personal. Yo empecé hace un año exactamente a conocer precisamente de la palabra a través de un estudio bíblico. Llegué, obviamente, cuando uno sabe que está al borde ya, en el Ujú. borderline, como quien dice, Sí, y fue realmente reparador. sí, Y más allá de religión, porque no se trata de eso, no, para es un nada. encuentro y un vínculo real Sí, con él, y eso no tiene sí, comparación con no, absolutamente más con nada. nada. Ah, Así que amarnos, matarnos, aceptarnos nace de un sueño que Dios me dio y que luego después de 17 años lo entendí, ujú. y ahí está el libro Amarnos, matarnos, aceptarnos, que fue una obra de teatro, luego un O monólogo. sea, lo llevaste Lo llevé a un a las monólogo. tablas. Ajá, lo llevé Ah, a qué las chévere. tablas para que la gente, porque hay gente que no lee, entonces la Sí, gente que no lee, es más visual o auditiva y sí, demás. Ah, mira puedan que verlo a través de un monólogo yo no cambio ni el olor ni las páginas por de nada. las No puedo todavía. páginas. No me he Sí, leído, no he escuchado un audiolibro. Lo siento mucho por la plataforma, pero conmigo quiebran, no porque va. yo no puedo. Definitivamente. Ahora, ¿esto va de la mano con las conferencias y la capacitación a speakers? ¿O esto? Mira, sí y no, pues al final yo doy conferencias desde los 20 años. Mm, Me fui directamente al mundo de las conferencias, di clases en la universidad ujú. en Venezuela, y entonces siempre estuve como involucrada en tablas. Ok. Me fui perfeccionando, obviamente, con las diferentes técnicas, y lo bueno de haber estudiado programación neurolingüística y todo esto es que te permite a nivel de comunicación no verbal ser mucho más consciente. Porque además ya no lo haces por un tema de técnica, siéntate aquí, siéntate asá, sino que lo haces ya de una manera auténtica porque Claro. sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo porque internamente también ya estás sano y puedes llevar a cabo tu mensaje, sea cual sea, incluso un mensaje técnico o político, que tuve la oportunidad también de entrenar a algunos políticos. En Venezuela abrí mi empresa que se llamó Promavoz. Cuando llegué aquí a Panamá hace 10 años ya soy panameña, 10 ya años, tengo ya mi sí, ya cédula. panameña, ya panameña. Cuando llegué aquí, abrí mi empresa, que hoy en día es Ikeva. Ikeva se dedica a dar entrenamientos en empresas a colaboradores, a líderes Mm, en el área de comunicación no verbal, manejo de la voz. Y entonces mucha gente me pedía como algo mucho más especializado, y bueno, ahora pues entreno a speakers y los sí, porque gradúo me con imagino que eventos y mucho todo. de ese pánico escénico que la gente habla, que me ha tocado también hacerlo, capacitar en ese sentido, son cosas que se programan la misma persona. Ah, no es que Sí, yo tengo, yo sí, lo primero que tienes que hacer es olvidarte que no, de que tienes eso. Porque tú estás predisponiendo, o sea, ya de ahí está saliendo con que tú no puedes. Eso es lo primero que tiene la gente que eliminar. Si parece mentira, a la gente le gusta. Eso es una cosa terrible, sí. como a la gente le gusta limitarse. O sea, es una, Mira, no pero lo termino de entenderlo. cuando yo les digo, vamos a irnos a un lugar Ujú. internamente y vamos a ver los diferentes espacios donde te ha dado miedo. Y yo voy a ir retrocediendo. Vamos a tu edad 20, a tu edad 19, a tu edad 18, hasta llegar a la edad donde realmente le dio terror comunicarse. Mm, Y es muy lindo que la persona entienda que ese miedo no es de un adulto, ese miedo es de un viene niño desde pequeño, claro. que quiso expresar alguna idea, que quiso expresar algo, Una situación o lo que sea. no se lo celebraron. Mm, Entonces, hay muchas personas que en vez de miedo les da como ira y no se dan cuenta. Muchos comunicadores, tú te das cuenta, políticos que son agresivos, que son, ujú. bueno, no voy a mencionar nombres, pero tenemos en la historia Pues sí, actual bastante. la inmediata. Entonces, oye, de verdad que es muy hermoso cuando una persona tiene un mensaje que quiere dar y que se entrena desde adentro Claro, con porque fluye autenticidad completamente. para que el mensaje realmente pueda transformar vidas, porque tú estás transformando vidas con esto Definitivamente. Y no se y sabe todos cuánto se tienen eso. influye Sí, así realmente es. en las personas. No puedo acabar esta conversación sin pedirte que te definas en 3 palabras. Valiente,
valiente, alegría, la estoy reconociendo últimamente. Ok, valiente, alegría y amor. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Y me gustaría que desde ese amor, esa valentía y esa alegría que hoy puedes compartir con muchas personas, alguien está viéndonos allí que no lo puede comunicar, no lo puede decir. ¿Cuál es el primer paso y qué necesita escuchar en este momento para hacerlo? Yo te invito a que te mires al espejo, te mires a los ojos, no las arrugas, ni el pelo, ni nada. Los ojos, mírate a los ojos, di tu nombre completo y di tu nombre completo hasta que reconozcas que tú eres tú. Tú no eres tu historia pasada, tú no eres tus miedos, tú no eres tus rabias, tú no eres ni siquiera tu futuro, tú eres tu presente y a partir de ese presente con tu nombre completo, asumir la completa responsabilidad de que puedes hacer todo lo que quieres con todo lo que tienes. Así que adelante, que Qué sí se bonito. puede. Valor, valor, que es lo más importante. Y Sí. con eso se logra todo. Muchísimas gracias. Gracias. Mariana, qué gusto. Gracias. Lástima el tiempo que pues el espacio nos da, pero seguramente tendremos oportunidad de Claro, hablar en otra ocasión. Me claro que encanta sí. muchísimo el tema Gracias. y podemos desarrollar más a profundidad el tema en particular para ayudar a Por mucha supuesto. gente, que Por supuesto. es lo más importante y para eso estamos aquí. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por Gracias. acompañarnos esta noche. Este contenido lo pueden ver las veces que quieran también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima. Bye.